yo me llamo Pinjas, Pinjas Punturello, Pinjas Pierpaolo Punturello, porque siempre la costumbre de los judíos italianos es siempre tener un nombre hebreo, un nombre local, que era una costumbre que también aquí en España siempre había al lado del nombre hebreo más tradicional un nombre que era el vínculo con la sociedad que rodeaba. Esto pasaba en mucha cultura judía, también en el mundo ashkenaz, no sé, Ersh era lo que después podía ser Abraham en hebreo, siempre pasaba esta conexión. Y bien, yo nací en Italia, como se puede escuchar muy claramente, como podéis oír. Nací en Italia, en una ciudad pequeña del sur de Italia, Nápoles, ahí al lado del mar. Y bien, después viví en varios lugares, Francia y Israel. Y ahora aquí, hace 3 años que nos mudamos a vivir aquí en Madrid. Así de broma, yo siempre digo a mis amigos que, bien, yo volví a la capital de nuestro reinado, porque el sur de Italia era parte del antiguo reinado español. Entonces digo, yo simplemente volví a casa, en la capital. Vosotros sois ahí en la provincia, yo volví a casa con nuestro rey a vivir en nuestro reinado antes de la expulsión de los judíos. Entonces, esta es básicamente mi biografía. Estudié en Nápoles, en la universidad, después estudié lo que se llamaba en sus días, que todavía se llama así, el colegio rabínico, lo que sería en hebreo moderno la yeshiva, la escuela para rabinos, que en Italia tiene una tradición muy antigua y muy peculiar, porque como el mundo alemán también, el mundo de los rabinos italianos tenía esta tradición de vínculo cultural entre la cultura local y la cultura tradicional judía. Y siempre, por ejemplo, el rabino italiano tenía la obligación de, se diría hoy en español moderno, sacarse, no es una expresión muy correcta, un título universitario laico y al lado tener su semijá, su título rabínico, porque un rabino tenía que tener también un título afuera del mundo judío. Y por eso, desde la Edad Media, por ejemplo, en Italia nosotros nos encontramos, o en Alemania o en otros lugares del mundo, Grecia más o menos, nos encontramos con rabinos que eran médicos, rabinos, lo mismo que ocurría aquí en España, o rabinos que eran filósofos, o rabinos que eran hoy en día ingenieros o lo que sea, y también, por supuesto, rabino, en el sentido que el rabino tenía que tener las dos oficialmente los dos títulos para representar de manera mejor el judaísmo y la cultura también del país en el cual tuvo la suerte de nacer, de crecer, de vivir. Los judíos de Alemania, ¿por qué Alemania? Por una historia muy particular de modernización. Y los judíos de Italia, de España, antes de la expulsión, por supuesto, pero después en Italia, en Alemania, esto se codificó. La tradición del rabino como lugar de encuentro entre la cultura local y la cultura judía, en Alemania y en Italia se codificó hasta que se convirtió, entre comillas, en una ley. El rabino tenía que estudiar a la universidad y tenía que después, por supuesto, al mismo tiempo estudiar en una escuela rabínica, en un colegio rabínico. Y esto se convirtió con la modernidad en una obligación. El mismo hecho que había esta obligación, y por supuesto, por ejemplo, en mi caso hay rabinos italianos que fueron uno de los mejores traductores, por ejemplo, desde el latín o de la lengua griega antigua, en el sentido que eran también profesores a la universidad. Mi rabino, por ejemplo, Rav Lara, Salava Shalom, fue profesor de Derecho, de Filosofía Judía a la universidad. La misma presencia cultural del rabino en el mundo no judío y en el mundo judío hace que el rabino es básicamente una guía, un modelo cultural, un modelo espiritual, que ser modelo también puede ser muy pesado, por otro lado. Eso no significa que el modelo no se puede equivocar. Y a mí, yo siempre lo digo, que lo que más me encanta, por ejemplo, de las figuras bíblicas es que la Biblia, es decir, la Torá para nosotros, no nos esconde los errores de nuestro antepasado. Yo me puedo tranquilamente encontrar con hoja de Biblia o página de Biblia donde Abraham se equivoca, Moshe se equivoca, y es maravilloso porque esto significa que también el modelo
puede tener sus días peores, mejores, puede tener sus errores en su vida. Y bien, ahí donde está entonces la misión de ser modelo, en la capacidad de poder decir, me equivoqué, vuelvo otra vez a hacer lo que estoy haciendo y de alguna manera empiezo una nueva hoja, una hoja blanca en mi vida. El modelo no tiene que ser perfecto, el modelo tiene que ser una persona con la cual yo me puedo de alguna manera, puede ser mi referencia. Esto no significa que va a ser la perfección. Esa es una diferencia fundamental entre el mundo judío y el mundo no judío, porque el rabino no es un intermediario, no es alguien que está ahí afuera del mundo y entonces es un modelo porque tiene un nivel de, entre comillas, de santidad o de separación del mundo mundano de alguna manera. Es un modelo, el rabino, porque vive el mundo. Puede tener problemas con sus mujeres como yo, con su mujer como yo. Y entonces él me puede entender. Si estoy viviendo un momento de crisis matrimonial, el rabino me puede entender porque él mismo puede ser que lo vivió con su mujer o con sus hijos o la crisis enfrente del mundo o lo que sea, la crisis económica lamentablemente, en el sentido que puede entender pues que es un padre, pues que es una guía, pues que es un marido, puede entender que en la vida diaria es maravillosa, porque la vida es un regalo maravilloso, pero tiene sus retos y entonces ahí él me entiende. Por eso es una guía. Si hay una palabra que puede de alguna manera identificar, si alguien me hubiese pedido o me hubiese preguntado, más correcto, de identificar el judaísmo en una sola y única palabra, en hebreo yo le contestaría que la palabra que más identifica el judaísmo es achrayut, responsabilidad. Los judíos son llamados a vivir una vida con responsabilidad. La misión de ser judío es ser responsable de tus acciones, de lo que tú dices, de tu pensamiento, de tu espiritualidad, de tu entorno, de tu familia, de los demás. Si hay algo que caracteriza a los judíos, y no por un tema ni de piedad ni de caridad, no. Yo tengo el compromiso de ser responsable porque soy un ser humano. Y los seres humanos tienen este compromiso, nacen con este potencial y tienen que desarrollar este potencial hacia el mundo, hacia la familia, hacia su prójimo, judío, no judío que sea, su sociedad. Nosotros tenemos la llamada diaria por parte de Dios, si somos creyentes, o por parte de la ética judía, cada día que vivimos en esta tierra, a trabajar en este mundo con responsabilidad. ¿Esto qué significa? A no dejar este mundo lo mismo, de la misma manera con la cual yo me encontré, sino con la cual yo lo encontré, sino a dejarlo mejor. Estas no son palabras mías, son palabras de un educador judío que se llamaba Janusz Korczak, que es un educador que fue muy celebrado post-mortem, como siempre, y a pesar que sus teorías sobre educación fueron cuestionadas, pero es un modelo. ¿Por qué? Porque él decidió de quedarse a vivir en el gueto de Varsovia hasta el año en el cual, por supuesto, lo trasladaron a un campo de concentración, a un campo de exterminio, junto con todos los niños de su orfanato en el agosto del 1943. Y a pesar que era tan famoso en cuanto educador, que muchas veces le ofrecieron un laissez-passer o una ruta de escape del gueto y él no quiso dejar. Bien, el mismo hecho que Janusz Korczak, que era un judío totalmente laico, Janusz Korczak no es un hombre, se llama Goldschmidt, se relacionaba con la sociedad polaca según su nombre polaco, y es una frase que a mí me encantó, el hecho que yo tengo que dejar este mundo mejor. Ni siquiera es bastante la idea de no gastar, de no destruir el mundo. Tengo que hacer algo más. Tengo que añadir una pequeña gota. Así, esto es ser judíos. Ajray. Y a mí me encanta esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra achrayut, responsabilidad en hebreo,
incluye la palabra ajer, el otro. La responsabilidad no es no hacer nada así que el mundo. Y yo creo que la sociedad occidental está muy equivocada cuando dice, bien, también en nuestro hablar del día a día, en mi niñez en Italia se decía, esta es una muy buena persona, no ha hecho mal a nadie, no hizo mal a nadie. No es bastante, no hacer mal. Yo tengo que hacer el bien. Ahí hay la diferencia entre una visión teológica, cultural, judía y el mundo que a veces nos rodea. No es bastante que yo no haga nada. Yo tengo que hacer más. Y ahí soy judío. Ahí cumplo con mi identidad y mi misión de ser judío. Seguramente ser judío es pensar en los demás. Tenemos que hacer el bien, encontrarme con el ajer, con el otro, dejar una huella positiva en este mundo. No puedo pasar en el mundo como si nada, tengo que dejar algo positivo. La cantidad de la positividad que voy dejando, esto ya depende de muchas otras cosas, de ocasiones de la vida, pero tengo que dejar una huella positiva en el mundo. Y básicamente esto es una conexión muy profunda con la ética judía religiosa, porque el Pirkei Avot, que el Pirkei Avot es básicamente uno de los tratados de una de las fuentes judías, que es la Mishnah, la fuente de la tradición oral del judaísmo, no entonces del texto bíblico, donde ahí nos encontramos con varias enseñanzas éticas de varios rabinos entre hasta más o menos el tercer siglo de nuestra era. El Pirkei Avot dice algo muy interesante porque dice que nosotros no podemos terminar el trabajo en este mundo, pero tampoco podemos deshacernos y no hacer nada. No podemos terminar la melajá, lo que es el trabajo, pero tampoco podemos ignorar que tenemos algo que hacer, que tenemos un trabajo que hacer. Que al final no lo acabamos, bien, la generación después lo acabará, pero yo tengo un deber puntual de cumplir y de finalizar a lo mejor lo que es mi misión en este mundo. Bien, como podéis escuchar de mi manera de hablar, yo nací en Italia, como hemos dicho, nací en Nápoles. Y entonces viví vivo en este mundo mediterráneo, donde hay, siempre fue, en particular la Italia, una mezcla de presencia de judíos muy particular. No estamos hablando de números muy grandes, pero siempre, porque como sabemos hay los judíos de origen del mundo, desde Alemania hasta Rusia, Hungría, por ahí, Polonia, por supuesto, que se identifican como Ashkenazi, de la antigua palabra Ashkenaz, que es la Alemania en el hebreo de la Edad Media. Después es el mundo de los sefardim, el mundo mediterráneo de los judíos de origen española, de Sefarad, que cuando utilizamos esta palabra con referencia al mundo antiguo, estamos hablando de los descendientes de los expulsados de España. Hoy en día decir que yo vivo en Sefarad no significa que yo sea sefardí, en el sentido que los judíos de Sefarad son judíos turcos, algunos italianos, los griegos, no todos. ¿Por qué no todos? Porque después hay varias ramas del judaísmo y también una otra es los judíos Bene Romi, hijo de Roma, se diría esta identificación, que son los judíos que fueron trasladados como esclavos directamente desde Jerusalén a Roma cuando fue destruido el segundo templo de Jerusalén, cuando básicamente los judíos perdieron la guerra contra los romanos. Y estos judíos tienen costumbre muy particular, son los judíos de Roma o italianos en general, también algunos judíos de Grecia se llaman de la misma manera, Bene Romi o Romagnotas, porque son los descendientes de los esclavos, aun si ellos no quieren que se recuerden este origen, pero eran los descendientes de los esclavos. Y también ahí es muy interesante porque tenemos un ejemplo de Achrayut. Cuando llegaron los judíos esclavos a Roma, la comunidad judía que estaba ahí en Roma, cada año pagaba al emperador romano una suma para liberar sus hermanos. Esta visión que cada año, poco a poco, todos los esclavos judíos fueron de alguna manera liberados. Todo esto para decir que el mundo judío es un mundo muy complejo. Poner un judío en una cajita, tú eres, yo soy, es muy complejo. Muy complejo porque hay
muchísima costumbre, muchísima diferencia cultural, actitudes culturales diferentes. También porque siempre el judío ha tenido una capacidad, los judíos han tenido la capacidad de encontrarse con la cultura local. Y entonces siempre han desarrollado una identidad judía muy peculiar, con raíces muy profundas en el país donde vivieron. Y entonces desde ahí nosotros nos encontramos con una diversidad de identidades judías en el pueblo judío, que por supuesto es un mosaico de belleza, de cultura, de encuentro. Y entonces cualquier cultura o cualquier idea que quiere poner de alguna manera los judíos a un único nivel o con un único color, mirándolo como un bloque monocultural, es un error muy profundo, porque los judíos a veces son lo que, por ejemplo, hablan el idioma más antiguo del país donde viven. Os doy un ejemplo muy práctico. Con los judíos de Roma, a pesar que yo no soy romano, porque no nací en Roma, pero los judíos de Roma hablan un dialecto que es el dialecto romano verdadero, porque pues que no han tenido ninguna influencia exterior, son, como dicen los italianos no judíos, dicen los únicos que pueden decir claramente que son romanos son los judíos, porque todos los demás nosotros venimos de varias inmigraciones a vivir en Roma. Los judíos de Roma son los únicos que pueden decir, y también esto se ve en el dialecto que ellos hablan. Lo mismo, si nosotros buscamos en el idioma yiddish queremos buscar palabra del antiguo idioma alemán, se perdieron porque los idiomas cambian y son la minoría que hablan del idioma antiguo que guardan la raíz más profunda del mismo idioma. Y lo mismo pasa con el antiguo castellán. ¿Quién habla el castellán de la Edad Media, el más profundo, el más correcto desde un punto de vista histórico? Son los judíos, o de Marruecos, o de Grecia, o de alguna ciudad de Italia que hablan o el jaquetía o el ladino, que era el antiguo castellán de la Edad Media. Y es muy interesante. Bien, esto puede pasar también con el mundo no judío. No sé, el catalán más correcto es el catalán de los italianos de la isla de la Sardinia, que por un tema de inmigración. La minoría siempre son como el archivo identitario cultural del país. En el mundo judío, la educación es nuestro legado para el futuro. ¿En qué sentido? Si nosotros miramos a las culturas que han rodeado, a los pueblos, a las naciones que han rodeado el mundo judío desde la antigüedad, desde los babilonios, antes, los egipcios, ¿cuál era la visión de eternidad que tenían estos pueblos? No sé, construir pirámides. Dejar al mundo algo físico que podría transmitir el mensaje de eternidad. Fuimos el imperio, o somos, por supuesto, cuando ellos lo construían, pensaban en el presente, somos el imperio, el poder más importante de nuestro mundo, de nuestra generación, dejo entonces el testigo de mi presencia. Bien, los judíos nunca han construido nada. Hemos tenido un templo por ahí, en Jerusalén, que fue derrotado una vez por los babilonios, la segunda vez de los romanos, y no volvemos a reconstruirlo. Porque los judíos no necesitan pirámides. Nuestros palacios de eternidad es la educación, es la formación de una nueva generación. Y esto es muy importante porque pues que estamos hablando para un curso de acreditación de guías, entonces también de educadores, entender que a pesar de las circunstancias políticas, que no se podría construir una sinagoga más grande de una catedral, que por supuesto había leyes y normas que impedían a un judío en Salamanca o en Segovia o en Livorno o en Venecia, lo mismo, de construir su palacio, tampoco los judíos vivían esta necesidad de hacerlo.
¿Cuándo empiezan los judíos a construir palacio? Con la emancipación, cuando reciben, hace 200 años, cuando empieza el proceso de emancipación a través del cual los judíos salen de su propio mundo y se convierten en ciudadanos alemanes, franceses, italianos, lo que sea. Y ahí empieza, nosotros vemos las grandes sinagogas de Europa, empieza esta visión. O en los Estados Unidos, el Emmanuel Temple. Pero a nivel cultural es algo que no pertenece a la cultura judía. Hasta ahí porque un filántropo muy potente decidió de construir esto, pero no porque es algo cultural. Nosotros construimos pirámides de educación. La educación, yo soy un educador, yo trabajo como coordinador de estudios judaicos en el colegio judío aquí en Madrid, el Ibn Abirol. Nuestras pirámides es la hora que pasamos en la clase, con los niños, con los chicos, con los alumnos, con nuestros hijos. Veshinantam levaneja, y hablarás de estas palabras a tu hijo. La construcción cultural es el mensaje de eternidad de los judíos. Y por eso que la educación es nuestra misión, es nuestra misión. Educar a una nueva generación es la misión del pueblo judío. Es la misión, es el compromiso, es el must de nuestra visión cultural e identitaria, siempre, cada uno a su manera, cada uno con su propia visión. Podemos casi decir que el judaísmo de una familia o de una persona entra en crisis cuando no hay educación judía, cuando no hay transmisión del judaísmo. Cuando ya el judaísmo se queda ahí, esto no lo digo yo, lo decía Rav Hirsch, Shimshon Raphael Hirsch, que fue una guía de lo que se llama el judaísmo ortodoxo moderno en Alemania. Él fue rabino en Frankfurt hace 150 años. Decía, cuando nosotros ponemos en la misma estantería donde se ponen los libros, se dice así, cuando ponemos la Torá, es decir, la cultura judía, y al lado ponemos, no sé, un poeta latino clásico, y nos relacionamos con los dos con la misma manera, perdiendo este suflo de vida que lleva la cultura judía, entonces, yo qué sé, la historia del Cid Campeador y la historia de la Torá están al mismo nivel como cualquier libro, ahí hemos perdido la visión educativa judía, que es una visión de participación, de compromiso, de actividad, de transmisión. Lo que se transmite tiene que ser activo, no se puede transmitir algo que está muerto. Tenemos que transmitir algo siempre de manera muy activa, si no, no tiene sentido. Y la palabra educación en hebraico es la palabra jinuj, donde la raíz es la palabra gen, que es gracia, que es la idea de inspiración, de algo. Cuando yo educo, antes de todo no estoy, la educación es una mutua relación en el judaísmo. No hay una persona que está iluminando a otra, es un intercambio constante y siempre muy vivo, muy peculiar. Y que es muy importante porque esto también creo que sea un elemento distintivo, diferente entre el mundo judío y el mundo no judío, donde pues que la relación es mutua, yo también voy aprendiendo de mis alumnos. Y en un debate de relación mutua, cualquier idea tiene un valor enorme y yo no soy lo que puede decidir si es válida o no es válida. ¿Por qué los judíos nunca interesaron construir pirámides? Esto lo dice también Rav Sachs, Jonathan Sachs, que es una de las guías del mundo judío, del judaísmo moderno. A nosotros nos interesa la cuestión de conquistar el espacio, porque los judíos a lo mejor viven la visión de conquistar el tiempo, más que conquistar, santificar el tiempo. El tiempo es un regalo sagrado, por esto tengo que santificarlo. Los judíos tienen que santificar su propio tiempo. Ahora, ¿cómo expresa el mundo judío? El mundo judío clásico expresa esta relación con la santificación también del tiempo en el sentido religioso. Voy santificando la semana con el Shabbat.
el momento que cierra la semana y que entrega su sentido a la semana en cuanto día sagrado. Voy santificando el tiempo porque disfruto a nivel ético del tiempo. Disfrutar no significa hacer lo que me da la gana, sino disfrutar en el sentido de desarrollar lo mejor que puedo de cada momento de mi vida, de cada segundo de mi vida. Nosotros somos el pueblo del tiempo, somos el pueblo que tiene la mitzvah, la obligación de santificar el tiempo. Podemos santificarlo a través de los preceptos, del Shabbat, del tiempo en el sentido religioso, teológico. También, pero tenemos la obligación de santificar el tiempo como ser humano, santificar el tiempo como disfrutando del tiempo, que por supuesto no significa hacer lo que me da la gana, sino que dar sentido a cada segundo de mi vida. Nuestra generación vivió de un día al otro la idea que los días eran muy cortos y siempre no podríamos hacer lo que queríamos hacer, que cualquier cosa que hubiesen planteado no bastaba, el tiempo no era suficiente. Llegó la pandemia y nos entregó, por el bien, por el mal, día mucho más largo de confinamiento, de no poder hacer. Y entonces ahí nos hemos encontrado con un tiempo mucho más largo. Exactamente esa es la visión judía. Si el tiempo es corto o es largo, depende de mí. Yo soy la persona que puede cambiar el tiempo. Dios nos entregó el tiempo. El tiempo es un regalo. Esto también en la cultura griega, la idea que el tiempo es un regalo. O a lo mejor, el tiempo es algo divino. Hay Cronos, esta mitología griega, hay este Dios Crono que está ahí y que él es el patrón del tiempo. En el mundo judío no hay un Cronos, porque Kadosh Baruj Hu, Dios nos entregó el tiempo. Lo entregó como regalo al mundo, como regalo al hombre, y el hombre ahí tiene que entonces que vivirlo y santificarlo. Y por eso que la línea del tiempo en el calendario judío es una línea circular. No es lineal la visión del tiempo judío, es una línea circular donde esta repetición es una ocasión para mejorar, para desarrollar año tras de años una visión mejor de mí mismo, del mundo y también de lo que hago con el tiempo, de lo que hago con mis años, con mi vida. La viejez en el mundo judío, por ejemplo, es un regalo muy, muy, muy importante. Es algo que nos hemos acostumbrado. Nuestra generación tiene casi horror de la viejez. Si pensamos a todo lo que se hace para no parecer ancianos, cuando en el mundo judío es lo contrario. La línea del tiempo más larga, más compleja es, mejor es, porque más círculos tú tienes en tu vida, como un árbol. Como un árbol. Ahí entonces es lo que es la diferencia. A los judíos no interesa conquistar el espacio. El espacio es un lugar, pero el tiempo es una concepción. Y el concepto siempre es mucho más importante del lugar. El lugar puede pasar, el concepto se queda. Nosotros como colegio cada año, como colegio judío, por supuesto, de Madrid, y lo mismo hace el colegio judío de Barcelona, la verdad, con los chicos de la ESO, vamos siempre a visitar una judería. Vamos siempre a visitar una judería. Y en el sentido que siempre llevamos nuestros alumnos a conocer las raíces de los judíos de España, que para algunos de ellos es muy interesante, es las raíces también familiar. No olvidamos que una parte de los judíos que viven hoy en día en España son descendientes de los judíos que fueron expulsados, se fueron a vivir en Marruecos, lo que se llamaba el Marruecos español hoy en día, y que después, por circunstancias familiares o también por una conexión cultural con la España, volvieron a vivir aquí desde los años 30 hasta hoy, básicamente. Y entonces, para algunos de nuestros alumnos, ir a visitar la judería de Segovia puede ser, no lo sabemos, pero puede ser ir
a pasear por el mismo sitio donde pasearon sus antepasados, o a comer en la misma plaza donde comieron sus antepasados, o a rezar en el mismo sitio donde rezaron o donde se casaron, vivieron una vida completa y feliz sus antepasados. Los judíos hoy en día de España no son todos de origen sefardí, de origen español. Hay también judíos ashkenazí que llegaron de Sudamérica o llegaron de otros sitios o de América o de Londres o de Inglaterra. Hay muchos israelíes con mucho origen diferente. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos como colegio judío a visitar una judería? Si es algo que es parte, podría ser parte de una visión museal del judaísmo. Vamos porque es uno de los capítulos de nuestra historia, en un país donde la cultura judía ha tenido y ha dejado una huella muy profunda, que pero todavía es uno de los capítulos de nuestra historia. A lo mejor mi visión en cuanto judío de la judería no es una visión cerrada, una visión de alguna manera fija de una identidad que está ahí hace 500 años y que no ha tenido otros caminos o otras maneras de expresarse o otras vidas. Eso es importante porque la raíz tiene un árbol. No hay raíz sin árbol, sino es una piedra. Y nosotros somos el árbol de esta raíz. Nosotros somos los judíos que hoy en día viven en España, en Barcelona, en Málaga, en Marbella, en lo que sea, en Madrid, en Asturias, en Valencia. Hay comunidades más grandes, más pequeñas, hay judíos laicos, religiosos, hay comunidades más religiosas, comunidades menos, comunidades donde hay una vida cultural mucho más profunda, comunidades donde hay una vida religiosa mucho más profunda. Cada uno expresa. Este es el mosaico de la identidad judía. Y entonces relacionarse con las piedras de la judería como el elemento único de identidad judía es un error muy profundo, porque nos olvidamos que, claro, hace 500 años los judíos vivían en Segovia, ahí, en esta calle, o un castillo. El año pasado fuimos a visitar una judería preciosa en un castillo, maravillosa. Los judíos vivían ahí hace 500 años. Hoy en día no viven ahí, viven en Barcelona, o viven en Madrid, o viven en Sevilla. Viven en otros lugares de España, pero viven. Puede ser que tienen raíces en este país, puede ser que trasladaron sus propias raíces de otros mundos y de otras culturas, pero la piedra de la judería es un capítulo. Y si es una raíz, tenemos que mirar también al árbol. Si es un capítulo, tenemos que saber, ser conscientes que hay muchos capítulos en este libro que todavía son parte de la historia del libro mismo.